cabecita del embrión y lo primero que va a suceder es la aparición de dos surcos ópticos, ¿sí? Tenemos entonces la cabeza del embrión y aquí aparecen dos surcos ópticos. Luego esos surcos ópticos se van a evaginar y van a formar lo que son las vesículas ópticas. Más o menos sería así, ¿no? Con la evaginación. Bueno, en realidad esto es más aquí. ¿Sí? Entonces, lo primero que aparece son los surcos ópticos, que son estos. Luego estos surcos se van a evaginar, o sea, hacia afuera, y van a formar lo que son las vesículas ópticas. Estas vesículas ópticas, fíjense que cuando se han evaginado, se ponen en contacto con el tejido ectodérmico superficial, ¿sí? Con el tejido ectodérmico superficial, o sea, esta parte. Aquí se está poniendo en contacto con el tejido ectodérmico superficial. Después de haber formado esas vesículas ópticas, estas vesículas se empiezan a invaginar, así, y forman las placodas ópticas. Entonces, surcos ópticos, vesículas ópticas y placodas ópticas. Esa es la evolución que va a presentar, ¿sí? ¿Está bien hasta aquí? Les había comentado que presten atención a esta parte donde la vesícula óptica se pone en contacto con el tejido ectodérmico superficial. Cuando pasa de vesícula a placoda, fíjense que este tejido ectodérmico también se invagina al igual que la vesícula óptica para formar la placoda. Y vamos a ver más después que este tejido ectodérmico invaginado va a ser el que va a formar el cristalino. ¿Listo? Por eso que les estoy remarcando desde un inicio que la vesícula óptica se pone en contacto con el tejido ectodérmico superficial. Esta placoda óptica, también este tejido ectodérmico superficial se ha invaginado, que es esta parte de aquí, ¿no es cierto? Y es la que va a formar después el cristalino. Todo esto de aquí es la placoda óptica. Es esto que les he mostrado, fíjense. Esto de aquí, que es la placoda óptica, es esto mismo de aquí, ¿sí? La placoda óptica. Fíjense que esta placoda óptica, en la parte inferior, va a presentar una fisura, que es la fisura coroidea. Fisura coroidea, por donde va a atravesar lo que viene a ser la arteria hialoidea. ¿Listo? Eso es esto mismo, solo que aquí está seccionado, por eso lo están viendo así. ¿Está bien? ¿Se entienden los dibujitos? Entonces, a través de esta fisura coroidea va a ir lo que es la arteria hialoidea. ¿Listo? Después, esa fisurita va a terminar también desapareciendo y vamos a ir viendo progresivamente qué es lo que pasa. Otro detalle que quiero que vayan viendo es de que aquí la boca de la cúpula óptica va a formar la pupila óptica. La pupila. Entonces, la boca de la cúpula óptica forma la pupila. Y el tejido ectodérmico que se imaginó, que vendría a ser esto, va a formar la vesícula del cristalino, que después va a terminar formando en forma definitiva lo que es el cristalino. ¿Estamos bien hasta ahí? Por otro lado, si bien hemos hecho un corte de esta cúpula óptica y lo vemos así, fíjense que ahora a nivel de la cúpula óptica vamos a encontrar dos capas. Una capa externa, que es esta, ¿sí? Y una capa interna. Y entre ambas capas hay un espacio, que es el espacio intrarretiniano. ¿Ya? Si bien aquí ustedes están viendo esto de esta manera, aquí vendría también la otra forma, ¿no? Así, la parte de abajo, ¿sí?
Entonces, a nivel de lo que viene a ser la placoda óptica, todo esto de aquí está formado por una capa externa y una capa interna, y de inicio hay un espacio entre las dos capas que se llama el espacio intrarretiniano. Después, a nivel de esta cúpula óptica, se van a unir las dos capitas y va a desaparecer el espacio intrarretiniano, como pueden observar aquí. ¿Sí? Ha desaparecido el espacio intrarretiniano. Y ahora, todo lo que corresponde a la cúpula óptica estaría formado nada más que por dos capas. Una capita externa pigmentaria, que está de un color medio blanco aquí, esto de aquí, y una capita interna que está como un puntillado, que vendría a ser esto de aquí. Entonces, toda esta parte de la cúpula óptica va a formar lo que viene a ser la retina. Por lo tanto, la retina está formada por dos capas. Una capa externa, que es la capa pigmentaria, aquí también está, capa pigmentaria, y una capa interna, que es la capa nerviosa. ¿Listo? Entonces, por otro lado, aquí en este dibujito, ustedes ya están viendo ahora de que esa vesícula del cristalino está empezando a aparecer ya algunas fibritas para después terminar de formar el cristalino. Entonces hemos dicho que el cristalino va a estar formado a partir de ese tejido ectodérmico que se imaginó, ¿no es cierto? Y la pupila, hemos dicho que va a formar la boca de la cúpula óptica, ¿verdad? Y entonces las dos capas de lo que es la cúpula óptica, todo esto, estarían formando la retina, que en realidad esta retina entonces tiene dos capas, una capa externa pigmentaria y una capa interna nerviosa. Esta capa externa pigmentaria se llama así porque en su interior contiene pequeños de pigmento, que es lo que le va a dar la característica al color de los ojos, ¿sí? De ahí que dependiendo del color de estos gránulos de pigmento, la persona irá a tener distintos colores, habrá distintos colores de ojos, unos tienen negros, otros verdes, celestes, otros tal vez una mezcla medio de café verde, bueno, hay de todo, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, esta cúpula óptica, si nosotros dividimos en 5 partes, ¿sí? Ahí, voy a tratar de hacerlo aquí, ¿ya? Si la cúpula óptica nosotros dividimos en 5 partes, les decía, es más o menos así, ¿no es cierto? Y aquí viene la parte inferior, sí. Y aquí está formándose lo que va a ser el cristalino, donde ya ven ahí de que está apareciendo algunas fibritas, ¿sí? Dijimos que esta cúpula óptica entonces está formada por una capita externa, que es la capa pigmentaria, ¿sí? Aquí también. Capa interna, capa nerviosa. Y una capa interna, que es la capa nerviosa. Las dos capas forman lo que es la retina, ¿verdad? Ahora, si esta cúpula óptica nosotros dividimos en 5 partes, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 partes. Lo mismo aquí. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5 partes. Nos dicen que los 4/5 posteriores, ¿sí? Es el área visual de la retina. Es el área con el que nosotros podemos recepcionar las imágenes. Por eso se dice que los 4/5 posteriores de la retina es el área visual. Y el 1/5 anterior es el área ciega. O sea, no vemos con esa área, ¿sí? ¿Por qué la diferencia? Porque nos dicen de que en estos 4/5 posteriores hay la presencia de unos elementos fotorreceptores que se llaman conos y bastones, ¿sí? Que en realidad estos conos y bastones estarían ubicados entonces solamente en los 4/5 posteriores de la retina, y es gracias a estos conos y bastones que nosotros podemos recepcionar las distintas imágenes. Como no hay estos elementos en este 1/5 anterior, por eso es el área ciega, no vemos con esa parte. ¿Está bien? Por otro lado, nos dicen también que además de estar aquí presentes los conos y los bastones, tenemos también otro tipo de células, que son las células nucleares externas, nucleares internas,
y tenemos también las células ganglionares, y estas células ganglionares, sus axones se van a unir y van a formar lo que va a venir a ser el nervio óptico. Lo mismo en esta parte, células que son nucleares externas, nucleares internas, las células ganglionares, y los axones de estas células ganglionares también se van a unir para ayudar a formar lo que es el nervio óptico. Entonces, el nervio óptico va a estar formado por la unión de estos axones de las células ganglionares, ¿sí? Entonces, una vez que hemos visto toda esta área, gracias a todos estos elementos, es que entonces los posteriores de la retina es el área visual. Pero el área ciega tampoco deja de ser importante, ¿no es cierto? Ya que el área ciega va a formar dos estructuras importantes a nivel del ojo, como vamos a poder ver en este gráfico. El área ciega va a formar lo que viene a ser el cuerpo ciliar y el iris. Aquí igual, cuerpo ciliar y el iris, ¿sí? Si bien no es un área visual, pero también es importante. Entonces, este área ciega aquí va a formar el cuerpo ciliar, que es así más o menos, es el luchadito, y el iris. Lo mismo de esta parte. Cuerpo ciliar y el iris, ¿sí? Entonces, el área ciega, mejor dicho, de la retina forma el cuerpo ciliar y el iris. Una vez conformado así el ojo, nos dicen de que en la parte externa del globo ocular va a aparecer una membrana laxa que va a revestir toda la parte externa del globo ocular, así. ¿Ya? Y esta parte posterior de esta membrana laxa se llama coroides. Y esta parte anterior se llama esclerótica. ¿Ya? Entonces, esta membrana laxa que está envolviendo todo lo que es la cúpula óptica recibe el nombre en la parte posterior, nombre de coroides, y en la parte anterior esclerótica. Esta coroides nos dicen que se asemeja mucho a lo que viene a ser la vía madre, y esta esclerótica se asemeja mucho a lo que viene a ser la dura madre. Ahora, esta membrana laxa además va a venir hasta la parte anterior del ojo y va a ayudar a formar lo que viene a ser la cámara anterior del ojo. Fíjense aquí en otro dibujito que les voy a mostrar ahora. ¿Sí? Entonces, esta membrana laxa, fíjense aquí está como con un puntillado, igual como les he hecho en la pizarra, está recubriendo toda la cúpula óptica, así, que en la parte posterior hemos dicho que se llama coroides, en la parte anterior se llama esclerótica. Pero fíjense que esta viene hasta la parte anterior de la cúpula óptica y forma lo que es la cámara anterior del ojo. Y además, entre esta cámara anterior del ojo y la cámara posterior del ojo, entre un iris y el otro, se va a encontrar la membrana iridopupilar. Membrana iridopupilar. Entonces, la membrana iridopupilar va a estar aquí a nivel entre un iris y el otro, ¿sí? Aquí. Esto es transitorio en realidad, esa membrana iridopupilar, porque después normalmente esa membrana iridopupilar desaparece y se mantiene ahora una comunicación entre lo que es la cámara anterior con la cámara posterior del ojo, ¿sí? Entonces, normalmente esta membrana iridopupilar tiene que desaparecer. De no desaparecer, ¿qué estaría ocurriendo? ¿Qué se les ocurre? No puede ver uno como no va a poder ver porque es como tener una cortina aquí, que si tú tienes aquí la imagen, esta imagen va a venir por acá hacia la cámara anterior, va a pasar a través del cristalino, va a ir hacia la cámara posterior y se va a recepcionar en estas 4/5 partes posteriores de la retina, ¿no es cierto? Y de ahí por el nervio óptico va a ir al área visual del cerebro y se termina recepcionando la imagen. Entonces, si esta membrana iridopupilar aquí persistiera, es como tener en la ventana una cortina que no te deja ver lo que está por fuera, ¿no es cierto?
Doctora, ¿ese señor caso por qué hizo? ¿Cómo? Ese señor caso. Puede ser la ceguera debido a la persistencia de esta membrana, pero en ese caso se hace la cirugía y se corrige y recupera la vista. ¿Sí? Entonces, lo normal es que esta membrana iridopupilar después desaparezca y se mantenga una comunicación, les decía, entre la cámara anterior y la cámara posterior del ojo. De ahí que la visualización de la imagen pueda atravesar todo esto y pueda ser recepcionada en toda esta área que son los 4/5 posteriores de la retina. ¿Listo? Por otro lado, ahora fíjense cómo está aquí el cristalino, ya está lleno de un tejido fibrosito y prácticamente ya ha terminado de formar lo que viene a ser el cristalino definitivo. Que vuelvo a recalcar, ¿cuál era el origen? Ectodermo. Exactamente, muy bien. Por otro lado, nos dicen de que además aquí en la cámara posterior del ojo, fíjense que hay pequeños vasos sanguíneos, que además aquí en toda esta cara interna de la retina, también hay unos ramitos delgados de unas arterias, todas provenientes de la arteria hialoidea. ¿Se acuerdan? Ya habíamos visto a nivel de la fisura coroidea la arteria hialoidea. Que ahora cuando ya se ha formado el pedículo óptico, esta arteria hialoidea ahora se llama arteria central de la retina. Esta arteria va a quedar justo en la parte central de la retina y va a dar ramitos aquí a toda esta cara y aquí también. ¿Listo? En síntesis, entonces, el pedículo óptico va a estar formado por, hemos visto aquí, nervio óptico, ¿no es cierto? Que hemos dicho que está formado por la fusión de los axones de las células ganglionares, ¿sí? Nervio óptico. Estaría también lo que es, no me marca esto, pero la arteria que era hialoidea y que ahora ya se llama arteria central de la retina. Arteria central de la retina, ¿sí? Y por otro lado, aquí están quedando unas envolturas que vendría a ser la pía madre y además parte de lo que es de aquí, la dura madre. Entonces, el pedículo óptico está formado por esas 4 estructuras, ¿sí? Nervio óptico, arteria central de la retina, la pía madre y la dura madre. Todo eso está juntito y está formando lo que es el pedículo óptico. Y nada más que eso en relación a ojo. O sea que fíjense que es bastante fácil. Una repasadita vamos a dar, ¿sí? Para terminar de fijar tal vez algunas cosas. Déjalo. Primero hemos dicho que aparece los surcos ópticos, ¿sí? Surcos ópticos. Después estos surcos se evaginan y forman las vesículas ópticas. Aquí les dije que pongan un poco de atención que esta vesícula óptica se está poniendo en contacto con el tejido ectodérmico superficial, como pueden ver aquí. Una vez que se han formado las vesículas ópticas, estas vesículas ahora se invaginan, o sea, al revés, ¿sí? Y forman la cúpula óptica. Fíjense que no solamente la vesícula se ha invaginado, sino también ese tejido ectodérmico que estaba por fuera. De ahí que les dije de que este tejido ectodérmico que se ha invaginado es el que después va a formar el cristalino definitivo, ¿sí? Entonces aquí ya estamos viendo la invaginación del tejido ectodérmico, la invaginación de la vesícula óptica y que ahora está formando la cúpula óptica, ¿sí? Viendo por separada ahora la cúpula óptica, tiene así esta forma, ¿verdad? Que en la parte inferior ustedes van a ver aquí una pequeña fisura que es la fisura coroidea. A través de esa fisura está prácticamente recorriendo lo que viene a ser la arteria hialoidea. Si hago un corte de esta cúpula óptica, voy a ver que esta cúpula óptica está formada de inicio por 2 capas separadas por un espacio. Una capita externa, una capita interna y en medio de las 2 capas un espacio que es el espacio intrarretiniano, ¿sí? Que después hemos visto que este espacio desaparece, ¿no es cierto? Por otro lado, fíjense que cuando ya se ha formado la cúpula óptica, ese tejido ectodérmico que se imaginó pierde contacto con la cúpula y empieza a formar la vesícula del cristalino, ¿sí? Una vez
vez que ha sucedido todo esto, ahora vemos de que a nivel de las dos capas que tenía la cúpula óptica, que estaban separadas por un espacio que era el espacio intrarretiniano, ahora ese espacio intrarretiniano desaparece y se unen las dos capitas, ¿sí? Una capa externa, que es la capa pigmentaria, y una capa interna, que es la capa nerviosa. Aquí también tenemos la capita externa, que es la pigmentaria, y la interna, que es la nerviosa, ¿sí? Que en conjunto las dos capas ahora están formando lo que viene a ser la retina, ¿sí? Por otro lado, aquí ya podemos observar que ahora a nivel de la vesícula del cristalino ya está empezando a haber algunos cambios, ya está empezando a aparecer unas delgadas fibras para tener que formar después el cristalino definitivo. Y la boca de la cúpula óptica, que aquí se observa mejor en este dibujito, no nos olvidemos que la boca de la cúpula óptica, que es esto de aquí, ¿qué va a formar? La pupila. Muy bien, la pupila. Les decía entonces, una vez que tenemos formada así la cúpula óptica, con sus dos capitas de la retina, pigmentaria y nerviosa, nos dicen, si nosotros dividimos esta cúpula óptica en 5 partes, nos dicen que los 4 quintos posteriores estaría conformando lo que viene a ser el área visual de la retina. Y el un quinto anterior forma el área ciega de la retina. ¿Por qué la diferencia? Porque habíamos dicho que en los 4 quintas partes posteriores está la presencia de unos elementos fotorreceptores, que son los conos y los bastones, ¿sí? Son los encargados de recepcionar las imágenes. En cambio, en este un quinto anterior no hay esos elementos, por eso que es el área ciega. De ahí que también nos dicen de que además de esos elementos fotorreceptores, que son los conos y los bastones, hay un otro tipo de células, que son las células nucleares externas, internas y las ganglionares, cuyos axones de estas ganglionares se van a ir a unir y van a formar el nervio óptico, ¿sí? Pero dijimos también que ese un quinto anterior tampoco deja de ser importante, ¿no es cierto? Si bien es el área ciega, pero esta área ciega estaría formando ahora lo que viene a ser el cuerpo ciliar y el iris, ¿sí? Una vez formado así, aparece una capita laxa que recubre toda la parte externa de la cúpula óptica. Esta capita laxa que está recubriendo la cúpula óptica, en la parte posterior dijimos que recibe el nombre de coroides, y en la parte anterior nombre de esclerótica. Además dijimos de que la coroides se asemeja mucho a lo que viene a ser la vía madre, y lo que es la esclerótica se asemeja mucho a la dura madre. Pero además habíamos dicho también que esta capita laxa va a venir hasta la parte anterior y va a ayudar a conformar lo que es la cámara anterior del ojo. Y entre un iris y el otro va a aparecer una membranita, que es la membrana iridopupilar, ¿sí? Que dijimos de inicio, esta membrana iridopupilar está separando la cámara anterior y la posterior del ojo. Pero también les hemos comentado que esta membrana iridopupilar es transitoria, después desaparece. De ahí que cuando uno ya tiene una imagen enfrente, esta imagen, la recepción viaja en este sentido, atraviesa todo el ojo y es recepcionado en la parte posterior de la retina, y de aquí va a viajar a través del nervio óptico al área visual del cerebro, y ahí termina la recepción de la imagen, ¿sí? Por otro lado, también ya podemos observar ahora aquí el cristalino completamente formadito, desaparece la membrana y se establece la comunicación entre la cámara anterior y la cámara posterior. En la cámara posterior van a encontrar ustedes además una sustancia blanquecina medio gelatinosa, que es el humor vítreo. ¿Han visto ya una anatomía? Sí. Hace el recorte y automáticamente sale esta sustancia blanquecina transparente, que es el humor vítreo. Pero si se han fijado también la cara interna de la retina, seguramente han visto arterias chiquititas, delgaditas, revistiendo toda la cara interna de la retina, ¿no es cierto? Y como también dentro de la misma cámara posterior del ojo. Todas esas arterias provienen de lo que es la arteria ahora denominada arteria central de la retina, que era primitivamente la arteria hiaroidea, ¿no es cierto?
Entonces, de esa manera es que ahora el pedículo óptico queda formado por lo que es el nervio óptico, va a quedar formado por lo que es la arteria central de la retina la y tía madre las envolturas, y la la tía dura madre madre. y la dura madre. ¿Sí? Y nada más que eso. ¿Está bien? Sí. Yo creo que sí, ¿no? Porque es bastante...